Siempre me ha interesado el arte y el dibujo y recuerdo que mi madre dice que cuando era pequeña pues podía así como dejarme horas en una mesita que yo tenía dibujando sola y que se sorprendía de mi concentración. Y me hace gracia también porque en realidad siempre ha sido así, o sea, en realidad yo era incapaz como de pasarme 3 horas estudiando o memorizando cosas, pero en cambio sí podía pasarme 12 horas dibujando, ¿no? Durante la carrera, por ejemplo, o hoy en día incluso. Y supongo que a eso también hay que sumarle que, bueno, que se me daban bien las matemáticas y el cálculo y la física, por lo que, bueno, es como un binomio un poco clichoso al final, ¿no? Te gusta el dibujo y el arte y se te dan bien las matemáticas. Y nada, nunca en realidad consideré, por ejemplo, estudiar bellas artes, ¿no? Porque por mucho que me gustara el arte o el dibujo, creo que como crecí en los 90 parecía que cualquier decisión debía ser como pragmática, o por lo menos en mi familia. Y yo creo que también otra cosa que tenía en la mente era que mi padre había comenzado a estudiar arquitectura en Buenos Aires, porque mi familia es argentina, pero solo pudo cursar 2 años porque, bueno, tuvo que dejarlo por cuestiones económicas, ya que en realidad arquitectura no era una carrera que se pudiera estudiar trabajando a la vez y él tenía que trabajar, así que lo tuvo que dejar. Y me imagino que esa cosa estuvo como pululando en mi cabeza de adolescente y también me influiría de alguna forma en la decisión. Y luego también me gustaba mucho, me apasionaba el mundo de la moda en general. Y hubo una época que quise estudiar diseño de moda, pero tampoco existía la posibilidad como económica de hacerlo, porque en aquella época, aparte, como el estudio de diseño de moda era en grandes ciudades, o yo tendría que haberme mudado a la capital, a Madrid, o estudiar en escuelas privadas, por lo que para mí no era posible. Y nada, pero igualmente tampoco duró mucho esa idea. Yo tenía claro que quería estudiar arquitectura. Así que finalmente estudié arquitectura en la Universidad de Alicante y me licencié como en 2016 con un proyecto final de carrera que se llamaba La Mujer Digital. Y bueno, tras acabar la carrera estuve dando clase como profesora invitada de Proyectos Cero en un semestre en la Universidad de Alicante. Y luego me fui a trabajar a Francia a un estudio de arquitectura que se llama École des Filles Architectes y para realizar un concurso conjunto con otro estudio de arquitectura, con Sou Fujimoto Architects. Y después de esta estancia me volví a Murcia a trabajar en otro estudio de arquitectura, en el que estuve 2 años, que lo que me permitió fue principalmente ahorrar también para poder instalarme en Madrid un año y realizar el máster que yo quería hacer, que era el máster de comunicación arquitectónica de la Politécnica de Madrid. Y esto ya fue en el año 2019-2020, que fue el que vimos interrumpido por la pandemia del COVID. Así que como a mitad bueno, casi al final de este máster, en la primavera, me volví a instalar en mi casa en Murcia, acabé el máster de forma virtual y realicé la tesina o trabajo de fin de máster que se llamaba Womanizing New York y que presenté en octubre de 2020 y acabé el máster. Y bueno, desde ese momento, que no ha sido hace mucho, como 8 o 9 meses, trabajo como arquitecta autónoma o freelance en diferentes ámbitos en relación con la arquitectura, el arte, el ámbito cultural, la docencia, con base entre Murcia y Madrid. Y también estoy realizando el doctorado en el mismo programa, en el de comunicación arquitectónica de la Universidad Politécnica de Madrid. Me parece súper interesante cómo estás manejando todo esto. Tienes ya varias carreras y me parece súper bien. Y quería preguntarte, ¿cómo surgió este interés en particular sobre las tecnologías de género? Bueno, en cuanto así como al enfoque actual de mi trabajo, creo que hay como o intento tener un esfuerzo por mi parte dedicado como a proceder en cada proyecto un poco desde el conocimiento situado, ¿no? O sea, en realidad el conocimiento situado es un poco un concepto que hace referencia a una postura así epistemológica que desarrolló Haraway en libros, por ejemplo, como Ciencia, Cibos y Mujeres, que nace un poco de una crítica a la epistemología feminista desde un punto de vista feminista, ¿no? O sea, en realidad ella lo que propone es hablar de un poco de los objetos de estudio, poniendo en evidencia el lugar desde el cual se parte. O sea, ya que independientemente del tipo de método empleado, no hay como ningún conocimiento que está desligado al contexto, ¿no? del que hablamos.
Y en realidad ella lo que propone es especificar desde qué punto de vista se parte y por qué es ese y no otro. Ujú. De esta manera, en realidad, lo que hace como explícito es un posicionamiento político, ¿no? Ya que al final, pues, los puntos de vista nunca son neutros, ¿no? De una manera como ética, explicando cuál es el enfoque sin dar lugar como a ambigüedades. Y creo que esto lo intento llevar en cada uno de mis trabajos, ya sea en una arquitectura construida, en una investigación, en docencia o en las instalaciones artísticas, porque, bueno, que considero un poco que también son extensiones de mis propias investigaciones e intereses y partir de estos puntos de vista particulares para cada intervención. Y bueno, respecto a cómo surgió mi interés en las tecnologías de género concretamente, cuando comencé, yo creo que fue cuando comencé a leer a Paul Preciado, en aquella época de Beatriz Preciado, con libros como, por ejemplo, Pornotopía y Texto Yonki, y sobre todo Pornotopía por su relación con la arquitectura, ¿no? Gracias, por ejemplo, a profesores como Andrés Jaque o Miguel Mesa del Castillo, que eran mis tutores de proyectos en aquella época y que nos acercaban un poco también a estas narraciones. Y bueno, también a los que me siento muy agradecida y muy unida de todo lo que he aprendido. Y bueno, y también a Miguel, que ha sido, Miguel Mesa, que ha sido mi director de PFC, mi codirector del TFM de Woman is New York en la ETSAM, junto con Nacho Amán, y que además también es mi actual codirector de la tesis. Y bueno, yo creo que con Preciado comencé a interesarme en los estudios de género y a la vez me llevó desde este punto y en relación con la mujer digital, cuando comencé con el proyecto final de carrera, esto me llevó a leer a otras autoras como Butler, como Judith Butler o Simone de Beauvoir, y más tarde, ya por ejemplo en el máster, eh, a otras autoras más especializadas en género e historia, como Teresa Lauretis o Joan W. Scott, Silvia Federici, Rosy Braidotti, o incluso ya en el campo de de la antropología, a Haraway o a Anna Lessing, y más de forma ya más reciente a otras autoras en relación con el género, como Helen Hester y el grupo Laboria Kubotniks, que no sé si conocéis, con su manifiesto del xenofeminismo, con el que estoy así como muy obsesionada últimamente, tanto también por su relación con el concepto de cyborg y con el ciberfeminismo y la tecnología, que me parece muy interesante y muy accurate actualmente. Fusionas estas dos cosas y no solo te dedicas netamente a lo que es arquitectura. Entonces, algo que me parece súper interesante. Queremos saber de qué manera influye esta visión que tú tienes en el proyecto que hiciste La Mujer Digital. Pues, bueno, para explicaros un poco, La Mujer Digital es una reedición del proyecto del PAO para la chica nómada de Toyo Ito, que es un proyecto de 1985. Y bueno, yo 30 años después me pregunto en qué momento, o sea, en 2015, qué significa este proyecto, ¿no? Ujú. Y bueno, Ito lo que hacía era proponer que que la mujer joven y soltera era como el máximo exponente de disfrute de la ciudad de Tokio, ¿no? Que vagaba por la llanura de los media, como en un estado de ensoñación, utilizando como la ciudad a su antojo, sin necesidad de un espacio doméstico propio. Y yo lo que proponía era que, bueno, que esta mujer nómada, 30 años después, había dejado de existir para convertirse en una mujer digital. Desde el inicio, la mujer digital concibe su vida como dispersa físicamente pero concentrada virtualmente. Ujú. Y planteo que ella es un ser digital porque entiendo que, bueno, que las identidades digitales que vamos creando, tanto de forma inconsciente como consciente, son formas políticas que nos representan tanto como nuestras identidades físicas, ¿no? Y bueno, recuerdo una cita del arquitecto Domenico de Siena que mencionaba que estábamos presenciando un proceso de cambio que nos llevaría a la desaparición de la distancia entre identidad virtual y física. Y esto en 2014. Y para mí en 2014 esa distancia o disociación ya no existía, ¿no? La mujer digital pretendía visibilizar la capacidad en realidad representaba el sujeto contemporáneo, ¿no? La capacidad del sujeto contemporáneo de relacionarse con la arquitectura, tanto desde una postura analógica como siendo consciente de la implicación que tiene la esfera tecnológica en la creación de nuevas arquitecturas. Y esto es clave para entender la arquitectura hoy en día a través de las pantallas, ¿no? La idea de que tanto el dispositivo virtual como un cuerpo son dispositivos arquitectónicos y que lo que yo llamaba como cuerpo impropio, que era una de las partes del proyecto, es también una forma de arquitectura contemporánea. O sea, la arquitectura no es el dispositivo que se pone encima del cuerpo, o sea, la arquitectura es el propio cuerpo, ¿no? Esto también tiene como mucho que ver con
con los trabajos de Andrés Jaque y eso. Y bueno, esto me parece importante. Y aparte en el trabajo, lo que hacía era converger principalmente dos intereses teóricos. Uno que tenía que ver con la figura de Donna Haraway y otro más disciplinar que estaba centrado en las intervenciones de Toyo Ito. Y lo que me interesaba de Haraway, en realidad, aparte del abordaje del cyborg que presentaba en Manifiesto Cyborg, que esto se relacionaba con una realidad social y a la vez una ficción, ¿no? O sea, me interesaba el modo con que hablaba de los movimientos feministas Haraway que definen la experiencia de las mujeres y de qué manera esa experiencia servía para construir a la vez una ficción. Entonces asociaba al concepto de cyborg la idea de liberación por su capacidad, bueno, de cambiar lo que importa como experiencia de las mujeres. Y además, Haraway situaba la importancia de la frontera entre la ficción y la realidad. Y ahí es precisamente donde quise situar el punto de partida del proyecto. O sea, la mujer digital era una ficción. Estaba construyendo una ficción desde mi propia realidad social como mujer y como arquitecta también. Entonces, bueno, esa es un poco la idea. Y justo hablando de este tema de la idea de esta mujer digital versus esta, bueno, esta ficción versus esta realidad, también Ujú. nos interesa bastante esta idea que vemos bastante en tus proyectos sobre este espacio virtual como el espacio físico y nos gustaría que nos cuentes de qué manera exploras esta intersección en general en tus proyectos y me imagino que incluso ahora en tu nueva tesis. Bueno, esto tiene que ver también con lo que hablábamos antes de la identidad física y virtual, ¿no? Por ejemplo, en el proyecto de políticas de la virtualidad que realicé el año pasado, ¿no? Que es como el último en relación con estas cuestiones, que lo hicimos como inmersos en la pandemia. Este proyecto formaba parte de un evento paraguas en realidad que se llamaba Transescalada, porque lo hicimos durante la desescalada de la pandemia en España, que fue como en mayo de 2020. Ujú. Y para el concepto también de transescalaridad que proponían Andrés Jaque y Iván López Munuera en su análisis de la COVID-19. Y lo que hicimos junto a cuatro compañeras más fue la realización de un comisariado y un evento que tenía que ver con el comisariado y la producción de un espacio virtual en concreto, en el que invitábamos a una serie de arquitectas, artistas, curadoras, a contarnos su experiencia sobre la creación de espacios virtuales, ¿no? Lo que un poco descubrimos a raíz de este proyecto y de lo que estaba ocurriendo durante la pandemia con los espacios virtuales era todas las cuestiones que tenían que ver con el habitar un espacio virtual, ¿no? Entonces las invitábamos a hablar sobre proyectos suyos que se relacionaran bien con la construcción del espacio virtual, por otro lado, con la identidad del avatar o de las personas cuando se introducen en un espacio virtual. Y por último, a hablar sobre las políticas, las cuestiones que van más allá del habitar un espacio virtual, es decir, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, el bullying en un espacio virtual, las asociaciones entre, no sé, como las herramientas que tiene el espacio virtual para, por ejemplo, rechazar a alguien que te está generando un malestar, ¿no? O sea, todas estas cuestiones se verían analizadas como en la última parte del proyecto. Y bueno, y creo que fue un proyecto muy interesante que tuvo como mucha visibilidad en redes. Y a partir de él lo que hemos hecho ha sido crear, bueno, un colectivo con estas tres compañeras con las que hice este proyecto, que se llama Atelier Virtual, en el que lo que queremos es generar, diseñar, acompañar a instituciones en esta creación de nuevos espacios virtuales, un poco también con la idea de desterritorializar la cultura y el arte, ¿no? Estos espacios como de producción artística que siempre suelen estar en las grandes ciudades, en los centros de las ciudades, etcétera. En el caso en principio de España, pero luego se podría llevar obviamente internacionalmente a, a todo tipo de instituciones, ¿no? o terceros que estén interesados en generar contenido en espacios virtuales vivibles, ¿no? De alguna forma habitables. Y bueno, ahí un poco está nuestra tarea en hacer patente
la necesidad de estos espacios y también nuestro papel como creadoras y diseñadoras o comisarias de los mismos, ¿no? Porque también es difícil hacer ver o que las instituciones se den cuenta del trabajo también que hay detrás de algo que es digital, ¿no? Y virtual, ¿no? No es tanto como lo físico, ¿no? Un encargo tan físico de algo que es como nuevo. Así que también tenemos un poco un papel de gestionar todo estas nuevas iniciativas. Y después de esto queríamos saber cómo a ti, de qué manera te ha permitido estas herramientas digitales evolucionar en tu trabajo, hasta qué punto las usas como herramientas de diseño, tanto en arquitectura como en estos otros proyectos. Ya, bueno, en realidad mm, creo que hoy hablar de trabajo es hablar de lo digital, ¿no? Como, bueno, como estábamos hablando incluso, pero incluso también desde la burocracia y la obligación, ya no es una opción trabajar sin herramientas digitales, ¿no? Es una opción muy limitada. En España, por ejemplo, para presentar una licencia de obras en un ayuntamiento o en un colegio de arquitectos, eh, la entrega debe ser digital, la entrega del proyecto. Pero yendo más allá, incluso en nuestro día a día, bueno, y más en la época ahora por el COVID pandémica, las instituciones te obligan a pedir citas digitales para todo, ¿no? Siendo conscientes un poco del sesgo también que esto implica, como por ejemplo la brecha generacional con las personas mayores que no pueden pedir una cita, por ejemplo, en el departamento de aguas de su ciudad, ¿no? O en el médico o la cita para la vacuna del COVID. O sea, con todo esto quiero decir que las herramientas digitales también tienen cierto peligro si no consiguen o sea, si consiguen controlarte ellas a ti. Sí. O sea, un poco, ¿no? Como también es nuestra responsabilidad, yo creo, bueno, de nuestro gobiernos e instituciones, facilitar el acceso a todas las ciudadanas a la tecnología. O sea, que no se convierta en un impedimento, ¿no? La tecnología y lo digital. Nuestro trabajo al final, pues lo hacemos desde un portátil, una tablet o un iPhone, incluso un smartphone. No solo porque nos ahorra tiempo, sino también porque lo que producimos es inherentemente digital. Al final, un dibujo es digital, un fotomontaje o un vídeo cortado en Premiere, un espacio virtual en línea, como estábamos hablando, un sonido maquetado en Reaper, en cualquier programa de sonido, o incluso la comunicación de nuestro trabajo, ¿no? Hoy en día. O sea, al final hoy parece que si no comunicas tu trabajo es que no existe, ¿no? O sea, y al final pues lo que hace es tornarse en un doble trabajo. O sea, además de producir, tienes que comunicarlo. Y acabamos siendo arquitectas, investigadoras, artistas, comunicadoras, escritoras, ¿no? Y todo esto al final creo que es demasiado, ¿no? Pero bueno, creo que esto lo he sacado un poco a colación porque también quería hablar un poco de la precariedad que tiene que ver con nuestra profesión en relación con la crisis de 2008 y posterior, y también con la relación con, bueno, con el capitalismo exacerbado y la forma de producción contemporánea, el consumo, no sé, la forma que tenemos de producir, de ir a 1000 por hora, ¿no? O no llegar y decir a todo que sí. Esto también tiene su parte frustrante y su parte agotadora, ¿no? Y creo que también tenemos que hacerlo visible, ¿no? Estos procesos como transparentes de nuestra profesión creo que tienen que ser patentes. Y justo hablando de este tema, nos gustaría mucho que nos cuentes un poco sobre el máster de comunicación que recibiste el año pasado y tu proyecto de tesis. Sí, Womanizing. Womanizing New York que se llama Womanizing New York, An Inclusive Manifesto for Manhattan, o un manifiesto inclusivo para Manhattan. Ujú. Es en realidad una investigación sobre la práctica, así se denomina en el máster de comunicación arquitectónica, porque tú puedes hacer una investigación sobre la práctica o una investigación teórica, aunque al final realmente acabó siendo las dos cosas, porque era como un ejercicio práctico y además una investigación teórica densa, ¿no? En un libro de 200 páginas. Y fue tutorizado por Achu Aman, que es la directora del máster, y por Miguel Mensal Castillo, que os he comentado antes. Ujú. Y bueno, en realidad era una investigación que exploraba el papel en gran parte formativo, pero no reconocido, desempeñado por las mujeres, o sea, mujeres cis, trans y racializadas, en la configuración de producciones culturales, materiales intelectuales de los dispositivos arquitectónicos de la ciudad de Nueva York, desde la instauración colonial en 1626 hasta la actualidad. Y eran, bueno, mujeres que habían sido de alguna forma, que han sido de alguna forma invisibilizadas, Ujú. aparte de los espacios protagonistas a los que pertenecían, ¿no?
Y esto es algo que actualmente en realidad llevo a la mayoría de producciones que realizo, ¿no? Acercarme un poco a la historia o deshacerla o preguntarme qué es cierto y qué no de la historia que nos han contado y que tiene mucho que ver también con Haraway, ¿no? Que dice que la historia es un cuento con el que los occidentales hemos engañado a los demás, incluido a nosotras mismas, y que la ciencia, o en este caso la arquitectura o la investigación, es por tanto un texto discutible y un campo de poder, ¿no? Y al final pues intento trabajar sobre la búsqueda de una versión feminista de la objetividad, que en realidad tiene mucho que ver con lo que con lo que dice el empirismo feminista sobre que debemos insistir en una mejor descripción del mundo, ¿no? O sea, como que no basta mostrar la contingencia histórica y los modos de construcción para todo, sino que se trata de sacar a la luz versiones que no son hegemónicas, que construyen nuestro pasado pero entonces, por tanto, también la forma de entender nuestro presente y quizás así acercarnos a un futuro verdadero, ¿no? Un futuro transparente, un futuro de los cuidados, un futuro ecológico, ¿no? De la arquitectura ecologizante. Justo este tipo de arquitectura que tú estás haciendo y este tipo de investigaciones que tú estás sacando como de ahora Sí, en adelante, están mostrándonos justo este otro punto de vista que muchas personas nunca han visto o nunca siquiera como que se han puesto a ingeniárselas, porque obviamente solo han vivido acostumbrados a esa visión, a la misma visión antigua. hegemónica, sí, claro. Mm. Entonces, siento que es súper importante que las generaciones de ahora, e incluso quizás generaciones que venían con estos pensamientos y que las van modelando, los van cambiando con estas nuevas formas de pensar, que vayan saliendo a la luz y que vayamos como hablando de justo estos temas para que las personas y como que los arquitectos o los que quieren ser, a los que son aspirantes de arquitectura, se den cuenta de que hay muchas otras formas de ver. Claro, sí, sí, desde luego. Sí. Esto también tiene que ver con la arquitectura construida. Continuando, queríamos saber que, bueno, tus trabajos tienen una identidad visual muy diferenciada los unos con los otros. Y también sabemos que la estética digital influye mucho también en tu trabajo. Queríamos saber qué define esta estética para ti o de qué te inspira. Bueno, la verdad es que no creo, no estoy muy cómoda con con el término inspiración, ¿no? Ni con la definición un poco de una estética concreta. O sea, en realidad yo utilizo las herramientas que tengo a mano, con las que me siento cómoda, con el dibujo en CAD, con la imagen, con lo audiovisual o con la palabra cuando tengo que escribir. Obviamente estoy inmersa en una sociedad de consumo de la imagen absoluta y a veces, aunque no queramos, nuestra mente archiva y genera intereses, ¿no? En una u otra dirección. O sea, en este sentido, a- hay algo que me preocupa y me voy a servir un poco de una respuesta que le da Susan Sontag, que me gusta mucho, a Jonathan Cott, en la entrevista que le hace Jonathan Cott en 1978 para Rolling Stone, que cuando le pregunta por qué define la fotografía como una forma de agresión, ¿no? Entonces, bueno, a ver, voy a leer una parte que lo tengo por aquí. Para describir lo que la fotografía hace, usas una y otra vez los verbos apropiarse, empaquetar, poseer, colonizar, usar, encarcelar, consumir, coleccionar y agredir. Y entonces Sontag le responde, dice sí, pero también uso muchas otras palabras, fascinar, hechizar, encantar, deleitar, pero me gustaría volver a la palabra agredir, a lo que muchos se han aferrado. Para mí decir que algo es agresivo no es en sí mismo algo malo. Tal vez lo di por sobreentendido y ahora me doy cuenta de que agresión es una palabra que la gente bastante hipócritamente ha convertido en peyorativa. Digo hipócritamente porque esta sociedad está involucrada en agresiones colosales contra la naturaleza y toda clase de órdenes de existencia. Quiero decir, vivir es una agresión. Moverse en el mundo es entrar en contacto con la agresión en todos los niveles. Ocupes un espacio que otros no pueden ocupar. Cuando caminas, pisoteas toda clase de fauna, flora y criaturas diminutas. De modo que hay una agresión normal que forma parte del ritmo de vivir. Creo que el uso de la cámara representa la intensificación de cierto tipo de formas modernas de agresividad, como cuando uno va y le dice a alguien, quédate quieto, y le toma una fotografía. Son formas de apropiación que a la gente que tiene cámaras le parecen muy normales. Ven algo y quieren llevárselo a casa y lo hacen bajo la forma de una fotografía. Coleccionan el mundo, pero no quiero que se entienda que estoy sugiriendo que fue la fotografía la que introdujo la apropiación y el coleccionismo y la agresividad, o que sin ella no habría ninguna de estas cosas. No estoy diciendo eso. Entonces le dice Jonathan Scott, pero ¿no crees que identificas a la fotografía con un cierto tipo de sociedad del consumo?
Y dice ella, oh sí, absolutamente, absolutamente. Y bueno, esto me parece muy interesante, ¿no? Porque tiene que ver como con el símil de la arquitectura o de un tipo de arquitectura que se desarrolla hoy en día, que tiene que ver mucho con lo estético, ¿no? Por la pregunta que me hacéis. Pero también tiene mucho que ver con lo vacío de interés y de contenido, creo, un poco con la arquitectura Pinterest, ¿no? Podríamos llamar, o la arquitectura fotografía o la arquitectura renderizada, ¿no? O sea, que ya existen portadas de revistas de arquitectura de prestigio como, no sé, Architectural Digest o que tienen renders en sus portadas que engañan al ojo humano en realidad y hacen pensar a un gran público que son construidas, ¿no? Creo que este es un problema en realidad que está relacionado con tratar de definir una estética como identitaria de una persona creativa, ¿no? Y bueno, yo de alguna forma intento, o al menos intento alejarme de esto. Pero creo que eso es súper bueno porque al final no estás definiéndote a ti misma como algo, sino puedes ser más amplia, conseguir más, más formas de definir lo que tú haces. Entonces creo que es algo súper bueno porque al final muchas veces nos encasillamos con querer diseñar de una manera o hacer algo de una manera y no está bien porque al final nuestra carrera es demasiado amplia como para señalarnos con una sola cosa. Ujú. Totalmente de acuerdo, sí. Y también siento que justo el tipo de temas y proyectos que tú abordas merecen como su propia forma de ser representadas y de ser comunicadas al mundo, porque obviamente un proyecto no va a ser el mismo, no va a tener el mismo impacto que otro proyecto dependiendo de cómo lo presentes y si los presentas todos iguales, al final pierden como esa forma, manera única de verlo y esa como forma de comunicarlo también. Ujú. Cuéntanos un poco sobre tu proceso de diseño, de qué manera abordas las diferentes escalas en tus proyectos, cómo es un espacio versus una exposición o un artefacto. Ujú. Bueno, yo creo que todos los proyectos los enfoco de la misma manera, desde un pensamiento crítico al final, ¿no? De la situación concreta a la que me estoy enfrentando. Desde el análisis de lo que está ocurriendo en la sociedad y bueno, las necesidades de ese proyecto y de esa clienta o ese cliente. Creo que hoy en día no tiene sentido producir o diseñar sin una perspectiva claramente transfeminista, antirracista y anticapacitista. Me parece muy importante. O sea, no por ello todo se debe convertir en un acto de denuncia, pero sí creo que debemos hacerlo desde la empatía y desde los cuidados y, y desde esas cuestiones, ¿no? que comentaba. Hace poco, por ejemplo, en esta conversación que os comentaba antes sobre el libro de los poshumanismos con Andrés Jaque, que hacía como los comentarios sobre la mujer digital, él decía que la mujer digital no era un proyecto que trabajase con múltiples escalas, ¿no? Como yo creía que estaba haciendo, pues en realidad yo pensaba que cuando lo hice, bueno, sí, me enfrentaba al proyecto desde una multiplicidad de escalas, sino que él proponía que se estaba haciendo desde una forma transescalar, porque no se correspondía con un sistema cartesiano de coordenadas, es decir, era una forma disidente del control cartesiano, un poco de la modernidad, ¿no? A la que no hemos estado sometidos. Y que evidenciaba que una vez una práctica es situada en la realidad y emerge como real, simplemente no es posible referir el trabajo a un modelo de referencia único. Esto es algo muy también de Donna Haraway, ¿no? Por ejemplo, cuando Haraway habla de la imposibilidad de ver el mundo o de compartir una visión con una medusa, porque una medusa opera en diferentes tiempos y concepciones, lo que hace al final es cuestionar la posibilidad de un sistema referencial compartido. Eh, y esto plantea al final una necesidad de un tipo diferente de geografía, de geometrías, de políticas, etcétera, tal como se dan en situaciones reales concretas. Yo creo que no podemos actuar en la arquitectura a través de modelos abstractos, ¿no? Cada intervención, o sea, cada proyecto y cada aproximación a la arquitectura tiene una complejidad y una singularidad propia que lo define. Bueno, me parece igual, fue interesante igual cómo tú abordas cada proyecto y al final sabías tú que también tienen como que diferentes escalas y que Ujú, todo no solo se trabaja en una sola, sino cada vez vamos descomponiendo las escalas y llegando desde lo macro a lo micro, que es lo más interesante que tenemos que hacer en todos nuestros proyectos. ujú. Y bueno, queríamos preguntarte hasta el día de hoy, ¿cuál es el proyecto que más has disfrutado realizar o el que crees que más influencia ha tenido en ti?
Bueno, pues imagino que ha sido La mujer digital, ¿no? Que, bueno, mi proyecto final de carrera. También creo que es el más relevante un poco por la aproximación crítica de investigación y como propuesta, ¿no? Como exploración que también es propositiva. Ujú. Y también fue el más extenso, ¿no? Porque estuve haciéndolo durante 2 años. Y actualmente mi tesis, que acabo de comenzar, va a ser una especie de continuación de este proyecto, o sea, a partir de unas conversaciones eh, que mantuve este invierno con Andrés Jaque sobre el proyecto, Ujú. con motivo de la publicación de un libro sobre poshumanismos, que es editado por Enrique Nieto y la Universidad de Alicante. Y bueno, y Andrés hizo una serie de comentarios acercando el proyecto un poco a la contemporaneidad y a la crítica poshumana, y este es el motor de arranque de la tesis. Así que bueno, me imagino que también por la continuidad que tiene y la influencia que tiene también actualmente, creo que es el proyecto al que más cariño le tengo, sobre todo también por toda la parte que tiene de autoidentidad, ¿no? Que era un proyecto que pretendía mostrar mi identidad como mujer y como arquitecta, Ujú. y de hecho tiene como un anexo que es un cronograma, que es cuando lo expuse en la universidad se presentaba como enfrentado al resto a todos los dibujos que construían la investigación y a las maquetas, y era una especie de diario, ¿no? A modo de cronograma que iba contando un poco todas mis actuaciones que se iban enlazando ya en ese momento con un poco con el mundo profesional, con las personas con las que me relacionaba, no sé, el proyecto de Cosmo que hicimos con Andrés en aquella época que me llevó a, a Nueva York, una serie de actuaciones, por ejemplo, en la ciudad de Murcia, que eran instalaciones de mujeres arquitectas en diferentes escaparates de la ciudad, un proyecto de una obra que realicé con un estudio de arquitectura como en prácticas, ¿no? Con ADOC. Y bueno, todas se iban intercalando todas estas intervenciones con la misma producción del proyecto y de la investigación, y, y al final un poco lo que quería hablar era de todos esos, o de cómo se difuminaban los límites entre lo que era académico y lo que era profesional, ¿no? Y Ujú. creo que era lo que me ayudaba un poco también a hablar de mi propia identidad. Y supongo que por eso también le tengo mucho cariño a ese proyecto, porque al final La mujer digital es pensar también en esos 2 años, en 2014, 2015, 2016, y en todo lo bueno que me estaba ocurriendo, y cómo volcar esas experiencias propias también pues, sobre todo lo malo, ¿no? Y todas las cuestiones que tienen que ver con ser mujer y producir en un entorno creativo y técnico. Así que, bueno, sí, supongo que es La mujer digital. Sí, bueno, también nos interesa mucho que tu nuevo proyecto, el doctorado, también hable sobre esto, así que en un Ujú. futuro quisiéramos también que nos cuentes un poco más de ese tema. Y hablando de esto un poco con de la universidad, sabemos que también has trabajado como docente. Ajá, sí. Nos interesa mucho saber tu modelo pedagógico, que no es específico, no es como los normales, sino haces tú que los estudiantes asuman el rol de actores en el curso. Queríamos que nos cuentes por qué le diste este enfoque o cómo así tomaste la decisión de hacer este enfoque para tus estudiantes. Sí, pues en concreto ese curso del que estáis hablando Ujú. fue un semestre de proyectos cero, del primer año de proyectos de los estudiantes de arquitectura, del grado de arquitectura de la Universidad de Alicante, y lo di junto con María Ángeles Peñalver, que es una amiga, bueno, arquitecta y compañera de la Universidad de Alicante también, que acaba de terminar también la carrera, lo dimos juntas. Y bueno, y también fue muy bonito porque ese curso comenzó justo el día en que yo presenté mi proyecto final de carrera, Oh, wow. porque se solapaba, ¿no? Entonces, bueno, fue un día muy estresante, pero también muy agradecido, ¿no? Porque me estaba como reintroduciendo de alguna forma en el mundo académico, ¿no? En un mismo espacio-tiempo. Y además estaba manifestando eso que os contaba, ¿no? De cómo esos límites entre lo académico y lo profesional se estaban difuminando, y daba igual tener un Ujú. título, tener una hoja que dijera que eres esto o lo otro, porque, bueno, al final tenías de alguna forma la capacidad, ¿no?
de hacerlo, ¿no? O por lo menos en la escuela de Alicante, obviamente, porque se facilitaba de alguna forma esto. Y bueno, María Ángeles y yo propusimos el curso del espectador emancipado a partir de un texto de Jacques Rancière, en el que bueno, él proponía que cualquier acción realizada de forma reiterada por un colectivo implica admitir como aceptable un discurso hegemónico que invariablemente es político y que está basado en alguna forma de exclusión, ¿no? El objetivo del curso en realidad era generar una iniciación al pensamiento crítico por parte de las alumnas mediante el análisis de situaciones que además se podían relacionar con lo cotidiano y con la propia identidad de las alumnas. Y el texto nos servía un poco como punto de inicio a la pedagogía del curso, con intención de posicionar a la alumna como espectadora a la que transmitir una capacidad como de emancipación final o del espectador que se siente actor o actriz y que es capaz de generar ese pensamiento crítico sobre lo que le rodea y replanteándose lo preestablecido. El enunciado en realidad proponía analizar una serie de rituales o, bueno, o ceremonias, rituales o ceremonias existentes como protocolos de actuación, como ejemplos de arquitectura que generan pues, nuevas relaciones entre agentes humanos y no humanos a través de procesos, ¿no? Y se trataba de que el alumno fuera capaz de identificar esos aspectos tangibles e intangibles de estas acciones a través de la vinculación con objetos y con el espacio, pero también con recuerdos, sonidos, olores, etc. Entonces, bueno, estas ceremonias eran tanto, pues iban desde ritos religiosos como la danza Wayu de Colombia o la circuncisión judía o el Festival del Hombre Desnudo Araka Matsuri japonés o una boda, pero también rituales surgidos en la contemporaneidad como el día del Black Friday o el Campeonato Mundial del Juego del League of Legends o el baile de graduación estadounidense y les pedíamos analizarlo desde tres perspectivas: la escenografía, la vestimenta y el protocolo de acción, ¿no? El protocolo de acción era el proceso temporal y divisible en X partes que conformaba esa acción que para nosotros era tan importante, que entendieran cómo la arquitectura era también un proceso temporal. Y bueno, tras un análisis, así que hacían exhaustivo, proponían una serie de acciones, o sea, de dispositivos en forma de maqueta, ¿no? Como forma de representación. Y esto también en realidad es algo que he seguido trabajando en otros cursos docentes que he realizado, como el de Learning from Rosalía, una negocibora en Torrevieja, que impartí con Joaquín García Vicente, otro arquitecto también de la Universidad de Alicante. Y en este caso se trataba de un taller mucho más corto, de 3 semanas en vez de 6 meses, pero los alumnos debían trabajar además con una ciudad en concreto, que era Torrevieja, que es una ciudad cercana a Alicante, por lo que les propusimos que diseñaran una acción, o sea, bueno, que diseñaran la vida de Rosalía, 24 horas de Rosalía en Torrevieja. Y al final, bueno, cada grupo realizaba una acción performativa, una performance, tras analizar también las cuestiones que definían ese personaje, el personaje construido de Rosalía, porque, bueno, nosotros le proponíamos que el personaje de Rosalía había sido promovido, diseñado y testeado como una figura mediática de la cultura popular, de la misma forma en que puede diseñarse cualquier otro proceso, experiencia u objeto arquitectónico, ¿no? Y esto era muy importante también para que entendieran la construcción de un personaje, de un cuerpo, de todas estas cuestiones como cualquier otro proceso, otra experiencia, otro objeto arquitectónico. Y me encanta que estés como dándole esta oportunidad a tus estudiantes de ver estos otros lentes de la arquitectura, del diseño, de pensar sobre diferentes proyectos como los rituales y todo esto. Entonces, sí, me parece súper, súper bueno y súper interesante al final. ¿Dirías que ser docente influye en el trabajo personal que haces y de qué manera se complementan el uno con el otro? Bueno, creo que se influye, ¿no? Definitivamente, puesto que lo que hace realmente como docente al final también es aprender, no solo en los campos específicos de tus investigaciones, sino de aprendizaje propio de las propias alumnas, ¿no? De sus conocimientos, de sus experiencias. Y hace poco he tenido la oportunidad, también respecto a lo que estabas hablando sobre las cuestiones del poshumanismo, ¿no? Por ejemplo, de esta arquitectura más relacionada con eh, el interespecie o el no antropocentrismo, he tenido la oportunidad de impartir un taller, un workshop en el IED de Madrid, en el Instituto de Diseño Europeo, a las alumnas del grado de diseño de producto, que no eran de arquitectura. Y el tema era un museo de la antropología en el 2200, ¿no? Era el tema propuesto por ellos.
y en concreto yo tenía que realizar mi taller en cuanto a la cuestión del refugio respecto a esa civilización futura. Ujú. Y yo lo que hice fue comenzar contextualizando el taller en un límite futuro definido del Antropoceno, ¿no? Al final del 2200, que era este año que ellos proponían. Y bueno, con textos base de antropólogas, o bueno, de Donna Haraway o de Anna Tessing, lo que hice fue proponer generar nuevos ensamblajes multiespecie, cultivando así épocas venideras, ¿no? Que puedan restaurar refugios, ¿no? De los que habla en este caso Haraway, por ejemplo, o Anna, y en su libro Seguir con el problema, en el que dice que la Tierra está actualmente repleta de refugiados, ¿no? Pero tanto humanos como no humanos. Y creo que es imprescindible pensar la arquitectura hoy en día desde la ecología, ¿no? Y desde la no centralidad de la figura humana. Al final, aceptar como necesaria esta pérdida de centralidad del humano antropocentrista era base, ¿no? Y entonces, bueno, les propuse realizar 2 refugios para 2 ciudadanas terráqueas, que eran Maud y Mal, que eran personajes extraídos de una novela de ciencia ficción de Ursula K. Le Guin, que se llama Las niñas salvajes, y además añadiendo que, bueno, un nuevo input en el que Maud era una humana y Mal era una cyborg. Y con estas pautas iniciales, las alumnas comenzaron desarrollando una narrativa para cada personaje, atendiendo, bueno, a todas las capas de información posibles que la construían, desde pues, la situación geográfica, la dedicación, la vida cotidiana, el contexto social, económico, etcétera. Y así extraer unas estrategias de diseño o unas tesis para diseñar cada uno de los 2 refugios. Y en el grupo de MAL, de la CIBOR, las alumnas construyeron lo que llamaban una incubadora CIBOR a partir de esta narrativa del personaje, que desarrollaba su vida como cuidadora de otras especies animales no humanas y como agricultora. Y la pieza era una especie o simulaba una tienda de campaña, ¿no? Con una superficie de espejo, por ejemplo, en su exterior, para ahuyentar a posibles depredadores, ¿no? Era una cuidadora. Y creo que esto tenía mucho que ver, por ejemplo, con propuestas sobre materia de cuidados como las que hace María Puig de la Bella Casa, ¿no? En su libro Matters for Care, en el que usa la definición de cuidados de Joan Tronto y Fisher, en el que se proponen que los cuidados incluyen todo aquello que hacemos para mantener, dar continuidad y reparar nuestro mundo de manera que podamos vivir también como sea posible, ¿no? Este mundo incluye nuestros cuerpos, nuestros yoes y nuestro entorno también. O sea, todo lo cual tratamos de entrelazar en una red compleja que acaba sosteniendo la vida, ¿no? Pero bueno, también esta cuestión de los cuidados puede ser problemática, ¿no? Y muy necesitada de política, como otras ecologías de la interacción. Pero creo que este aprendizaje, esta cuestión de los cuidados como forma de actuación desde la arquitectura y el arte o el pensamiento contemporáneo deben llevarse al resto de actuaciones o proyectos, en este caso que yo realizo. Si has visto algún cambio desde lo que tus profesores te dieron clases a lo de hoy en día, o sientes que es igual, o qué ha pasado. Bueno, yo estudié arquitectura, comencé la carrera en 2006, Ujú, por lo que estudié coincidiendo en el tiempo con el desarrollo de la crisis económica que ujú, comenzó en 2008. Y creo que eso es importante porque nuestro acercamiento, bueno, de esa generación, ¿no? de arquitectas, eh, a nuestra producción profesional estuvo muy marcada, ¿no? por esta crisis. Y en este momento, ¿no? En el 2008, que era bueno, la misma época que comenzábamos a compartir nuestros proyectos de estudiante en un recién nacido Facebook, ¿no? A movernos por Europa, en este caso con los vuelos de Ryanair, de esta aerolínea tan barata. También éramos los últimos que aprendimos a dibujar, o éramos de las últimas generaciones que aprendimos a dibujar a mano en las asignaturas de expresión gráfica de la universidad. Y la burbuja de la construcción explotó, ¿no? En aquel momento. Y yo creo que se generó en nosotras una reacción opuesta, ¿no? Que de alguna forma nos hacía rechazar el valor de la arquitectura construida, ¿no? Del ladrillo y los grandes edificios. Y por tanto el entorno construido se nos hacía muy ajeno. Y pienso que, bueno, o sea, que la arquitectura no es exclusivamente el entorno construido, ¿no? Como hemos ido viendo ya desde hace mucho tiempo, pero también concretamente nuestra generación,
La arquitectura no es exclusivamente la edificación y esto queda patente en las producciones de arquitectura contemporánea. La idea también de esta transversalidad, ¿no? De que podemos hacer todo y dedicarnos a muchas cosas es falsa. O bueno, en la arquitectura no creo que sea algo que tenga que celebrarse o aceptarse sin más o premiarse, que yo creo que también ha sido una práctica que nos hemos autoimpuesto. Y esto me parece que es muy importante porque podríamos decir que estos límites difusos, ¿no? de la arquitectura nos han permitido producir otro tipo de arquitecturas, de proyectos, como bueno, instalaciones, exposiciones, eh, acciones performativas, diseño gráfico, diseño editorial, eh, comisariado, proyectos de comisariado o diseño de producto, investigación, autoconstrucción incluso, pero siempre aceptando una cierta precariedad profesional que hace 20 años era impensable, ¿no? Y de esta forma lo que se está haciendo es perpetuando un sistema de clases que permite que aunque todas estudiemos arquitectura y lo hagamos gracias muchas a becas del Estado y ayudas, solo unas pocas tengan el privilegio al final de emprender una andadura independiente en la profesión o hacerlo inmediatamente después de terminar. Y bueno, creo que esta situación, o sea, y es por esta situación que los gobiernos y las instituciones creo que deben facilitar de alguna forma que este tipo de intervenciones sean formas lícitas de arquitectura también. O sea, al final, bueno, me pregunto eso, ¿cómo conseguimos democratizar una arquitectura que difícilmente definimos como construida? Ujú. Y esto creo que es esencial hoy en día para entender nuestro papel como jóvenes arquitectas. Me gustaría saber qué consejo le darías a las nuevas generaciones de arquitectos que quieran seguir tus pasos. Bueno, como no me gusta mucho hablar de qué haría yo o qué no haría yo, eh, les diría que no estudian arquitectura, desde luego. No, bueno, en serio, me gustaría acabar con una cuestión, bueno, con un libro de José María Torres Nadal, en el que, bueno, que se llama Arquitectura Independiente. José María eh, era el decano de proyectos de la Escuela de Arquitectura de Alicante hasta hace pocos años y quería comentar algo que él escribe en este libro cuando acaba su periodo en la Universidad de Alicante y os lo voy a leer porque es un manifiesto por una arquitectura de prácticas ecologizantes, ¿no? Que al final creo que es desde donde se tiene que abordar la arquitectura, como hemos comentado, ¿no? Desde la ecología y el feminismo, ¿no? O la teoría de género, me parece que son como mis dos aproximaciones. Y, y bueno, José María habla de tres conceptos, ¿no? Os voy a leer un poco lo que dice. Dice, el sistema de prácticas, la actividad docente en la titulación de arquitectura de la Universidad de Alicante, ha surgido y se ha desarrollado como un complejo aglomerado en el que han intervenido múltiples agentes, especies y entidades. Este es nuestro aquí y ahora académico más relevante. Ha sido y es una construcción y una búsqueda que nos trasciende. Arquitectura en Alicante ha sido un colectivo creativo y responsable de esa transformación. Y en distintos círculos académicos se espera que tomemos una iniciativa en este sentido. Para muchos, la pregunta acerca de cómo seguir es una, por esto quería hablar, ¿no? Para estas futuras generaciones me parece muy interesante el modelo de Alicante, que es desde donde yo provengo y por eso quería leeros esto. Dice, para muchos la pregunta acerca de cómo seguir es una pregunta que nos interpela a nosotras directamente. Y este manifiesto es una respuesta y un programa para su continuación. A la arquitectura también le ha llegado la hora de proponer la forma de una esperanza, el momento de tener un sueño. Esta es una de las esenciales responsabilidades cívicas que comporta el estar en la universidad. Entonces habla de tres puntos, ¿no? Pues lo voy a resumir y dice, el primero se llama Nunca hemos querido ser modernos. Parte del texto que viene a continuación se basa en entender e interpretar el significado de las prácticas docentes que hemos desarrollado en Arquitectura en Alicante desde el enunciado de Bruno Latour en Nunca fuimos modernos. Si en lugar de modernizarse ahora conviene ecologizarse, no tiene nada de extraño y por retomar una metáfora informática, hablar de cambiar el operating system, el sistema operativo. Esto es de Bruno Latour, ¿no? De su libro Investigación sobre los modos de existencia. Y José María escribe, entiendo la expresión nunca hemos sido modernos no tanto como una imposibilidad o una queja de no haber logrado alcanzar un estatus o una posición ideológica o cultural, sino como una afirmación. Nunca hemos querido ser modernos. Algunas de nuestras prácticas profesionales,
nunca habrían querido ser modernas, y Arquitectura en Alicante ha hecho sistemáticamente y desde su fundación serios esfuerzos frente a todo y frente a todos para no ser en ese sentido moderna. Y resumiendo mucho, podríamos decir que no hemos querido ser modernos a la espera de tener a mano argumentos para generar una ecologización de lo docente arquitectónico, un devenir que intuimos que formaba parte por igual del sueño y del deseo. Bueno, y aquí voy a pasar al segundo punto. 2. Una hipótesis sobre la violencia. Resetear las condiciones de producción de la arquitectura no es al coste cero. Hay establecida entre lo moderno y lo ecologizante esa forma de violencia que conlleva cualquier transformación. Tiene que ver con construir otros afectos y otros deseos hacia otra forma de naturaleza y hacia los seres no humanos insertos en ella, de lo que estábamos un poco hablando nosotras antes. Tiene que ver con cuestionar la exhibición de la orgía del dinero que moviliza la arquitectura moderna. Tiene que ver con la revisión de los principios de un liberalismo, una igualdad, una fraternidad y una libertad que en un mundo considerado globalmente son enunciados falsos y que cobran visos de lo más esperpéntico. O tiene que ver con una aceptación progresiva de la capacidad y de la necesidad de permitir que los objetos no humanos se afecten mutuamente fuera de la mirada humana y sus repercusiones en el mundo del diseño. La violencia de colocar el cuerpo como prólogo de los acontecimientos y de empoderar las formas de política y de belleza trans. La violencia del tecnochamán construyendo una habla única para la comunicación entre especies. La violencia de lo producido que hace hacer ecologías en lugar del mundo seco, geométrico y aburrido de las invenciones y elucubraciones siempre referidas a la condición alicaída de ese espacio abstracto. Y por último, os resumo el 3, que se llama arquitectura como materia viva. Querer hacer arquitectura en un mundo lleno de otras especies que, además de la humana, cuentan. Ese es nuestro argumento. Y una de las lecciones de esa diversidad es, sin duda, la necesidad de empezar a considerar la arquitectura y su teoría como una materia viva, como algo vivo y que fluye, algo que es un objeto con propiedades inmanentes y otras relaciones, igual que un melón o un hipopótamo. Una consideración opuesta a la manera de entender el conocimiento, el arquitectónico o cualquier otro, como algo que está siempre afuera, de lo que podemos disponer a nuestro libre albedrío, porque no posee vida propia. La arquitectura sí que posee vida propia. Y que permanece siempre a las afueras de la construcción de la subjetividad. Entender la arquitectura como una materia viva formaría parte de la corriente de ideas que entienden el binomio naturaleza-cultura como una entidad única y que entienden la arquitectura como parte de las materias que viven interpelándose e interactuando lejos del control de la mirada humana. Considerar la arquitectura como un organismo vivo y que interactúa con la naturaleza es una cuestión esencial para poder hablar con propiedad del futuro y del tipo del futuro, de quién lo construye, con quién y para quién. Esa es la cuestión que nos separa definitivamente de los modernos y esa es la cuestión que determina qué tipo de política progresista, qué tipo de subjetividad y qué tipo de ética documentan a la vez que amplifican el giro necesario en la arquitectura. Bueno, ya hasta aquí sería un poco lo que dejo para que otras personas puedan interesarse sobre este camino, ¿no? Me parece que Arquitectura Independiente, este libro habla mucho de mi carrera, que viene motivada por haber estudiado en la Universidad de Alicante, ¿no? Y que, bueno, que de alguna forma agradezco inmensamente por creo que haberme convertido un poco en la profesional que soy hoy en día.